Génesis 6:13. Dijo pues Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, y de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás el piso abajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, y de toda la carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil, la tierra según su especie, 2 cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Génesis 22:15. Y llamó el ángel de Jehová a Abram por segunda vez desde el cielo, y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Éxodo 14:15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Cuando me glorifiquen Faraón en sus carros y en su gente de a caballo, el ángel de Dios iba delante del campamento de Israel. Se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés con su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. ¿Cuántas grandes obras hizo el Señor en cada uno de los que creyeron en Él y obedecieron a sus promesas, y cómo Dios cumplió? Y en todas estas historias, y lo que nos muestra el Señor en su palabra, de cómo Él hizo grandes proezas y cómo utilizó a estas personas que creyeron en Él, y cómo el Señor hizo milagros y grandes acontecimientos en sus vidas.
en cada una de estas vidas impresionantes, en cada una de estas historias impresionantes como las que vimos, hubieron límites. Hubieron límites que limitaron a esa persona. Hubieron límites que limitaron a cada una de estas personas. Hubieron límites que limitaron a cada uno de los hijos de Dios. Hubieron límites que fueron puestos y limitaron a los hijos de Dios. El límite de Noé fue que él estaba solo en el mundo, él y con su familia. El límite fue que nunca había llovido. El límite fue que en su mente tenía que creer en esa voz que decía que era Dios. El límite de Abraham fue que era viejo, su mujer era estéril y era prácticamente imposible que tuviera una descendencia. Menos aún que sea padre de grandes naciones, de una gran nación y de muchísimas personas. El límite de Moisés fue ese enorme mar. Fue todo el ejército de los faraones que estaban atrás del pueblo de Dios. Y así también vemos en cada una de las historias que cada uno de los hombres que están puestos en la Biblia tuvieron un límite. Tuvieron algo que los cercaron y lo encerraron. El límite de David en su momento fue Goliat. Fue creer en que siendo él pastor iba a ser rey. El límite de cada uno de los profetas es decir la verdad y cada una de las cosas que Dios les enviaba a decir la cara a su pueblo. El límite de Jesús fue el saber que Él iba a ser negado y Él iba a ser rechazado y Él iba a ser maldición y visto como maldición y hecho pecado y rechazado por los ojos de su Padre. Y cuántos límites y cuán grandes límites habían en cada uno, en la vida de estos hombres y en la vida del mismo Dios, Jesucristo. Límites indispensables, límites que si nos ponemos a pensar son gigantes, grandes límites. Y lo que me dice el Señor, que este día te diga, hermano, es preguntarte cuál es tu límite. ¿Hasta dónde es donde vos pensás llegar? ¿Hasta dónde es donde vos creés que poder llegar? ¿Hasta dónde es donde te ves? ¿Hasta dónde ves un límite en donde no podés cruzar? El Señor me dice en el día de hoy que ese límite es puesto por Satanás. Cada uno de esos límites son cada uno y todos puestos por Satanás. Cada uno de esos límites, hermano, son puestos por Satanás. Son límites que nos aterran, son límites que nos generan dudas, son límites en nuestra fe, son límites en nuestra perseverancia en el camino de Dios, son límites en nuestra obediencia con Dios, son límites en cada uno de los aspectos de nuestra vida con Dios. Y tenés que saber que cuando decidís seguir a Jesús, cuando decidís seguir la voz de Dios, confiar en Él, porque el único que vence esos límites es el Señor. El único que puede vencer cada uno de esos límites es el Señor.
el único que puede ir contra todos esos límites es Dios. Y esa es la verdad. Satanás no va a poner límites en nuestras vidas. Nos va a decir, hasta acá podés llegar. Nos va a poner en nuestro corazón y en nuestra mente, hasta acá podés avanzar. Hasta acá podés llegar. En tantos grandes hombres de Dios, hasta acá podés. Pero como vemos en la palabra de Dios, como nos enseña Dios, Él es el que vence esos límites. Él es el que hace que lo imposible en nosotros, lo imposible para nosotros sea posible por medio de Él. Es ver que esos límites que Satanás nos pone, que para nosotros es imposible cruzar, gracias a Él lo podemos cruzar y podemos avanzar. Para Moisés, que fue imposible cruzar ese mar a pie y seco, Dios rompió contra ese límite, abriendo el mar. ¿Cuál es el límite en tu vida? ¿Dónde sentís que hay un límite? ¿Dónde sentís que el demonio está trazando un muro donde te dice hasta acá podés? El Señor dice que reflexiones, que pienses y que veas. Porque cuando un hijo de Dios cae en un límite, se encierra en un límite, cuando le crea a Satanás y se encierra en un límite, es cuando el Hijo de Dios cae. Es cuando el Hijo de Dios empieza a deprimirse, empieza a ponerse mal y se deja de ver especial, se deja de sentir especial. Y es donde empieza a buscar la aprobación del mundo. Es donde empieza a ver las cosas que hacen los demás, porque como se ve limitado, se ve igual al resto, se ve igual al mundo, no se ve especial, no piensa que tiene algún propósito en su vida y va y se refleja con las personas del mundo. Y ese es el error más grande que puedes cometer en tu vida, creerle a los límites que Satanás pone en tu corazón, creer a los límites que Satanás con mentiras pone en tu mente. Y es ahí cuando no queremos perseverar más, no queremos seguir orando, no queremos seguir en el camino de Dios, no queremos creer, dudamos, porque hemos puesto un límite en nuestras vidas y nos reflejamos con las cosas que hace el mundo, porque nosotros nos vemos común y corrientes, nos vemos como si no valiéramos nada. Decimos, no servimos para esto, no servimos para lo otro, no puedo llegar más. Y eso es una mentira que el demonio te pone, eso es una mentira que Satanás utiliza para llevarte y sacarte del camino de Dios. No podemos fijarnos en las cosas que hace el mundo, no podemos ver las cosas que hace el mundo, porque la palabra dice en 1 Juan 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo nunca va a probar la palabra de Dios. El mundo nunca va a apoyarte en el camino de Dios. El mundo nunca va a reflejar la obra de Dios. El mundo siempre te va a mostrar y te va a desviar del camino de Dios. Y cuando ponemos un límite en nuestras vidas, empezamos a mirar para los costados y dejamos de mirar para adelante. Empezamos a mirar lo que hay alrededor y nos dejamos influenciar y dejamos que el mundo contamine nuestro corazón. Y nos olvidamos de las promesas de Dios. Nos olvidamos de que el Señor, la obra que comienza en nuestras vidas, la va a terminar. Nos olvidamos que si seguimos a Jesús es un camino de perseverar, mirarlo a Él, seguirlo a Él y creerle a Él. Y hermano, en este tiempo es un tiempo en donde la iglesia se limitó mucho.
La iglesia dudó mucho en Dios. Duda mucho de Dios. Estamos en el tiempo en donde la iglesia y los hijos de Dios dudamos y dudan mucho del Señor. Dudamos en cómo puedo ser utilizado para el Señor, cómo puedo yo ser utilizado para Dios para sanar a alguien, cómo yo puedo ser utilizado para el Señor para predicar la palabra, cómo yo puedo hacer esto para glorificar a Dios. Y como vemos imposible, y como vemos un límite, recurrimos y miramos y adaptamos las cosas del mundo en la iglesia. Como vemos que es imposible y que es una locura, que es de locos, empezamos a creerle la voz del mundo y empezamos a hacer las cosas para que el mundo lo acepte más. Y lo que la palabra de Dios nos enseña, que lo imposible se vuelve posible por medio de Jesucristo, nos olvidamos de eso y ponemos un límite en nuestras vidas. ¿En qué escalón te estancaste, hermano? ¿En qué límite te quedaste? Fuiste llamado para más. Jesús mismo, antes de ser arrestado, orando en sangre, porque te ama y por amor a vos y porque iba a entregar la vida por vos y la entregó por vos. En ese momento el Señor se le vio presentado el límite que Satanás le ponía. Pero el Señor dijo: Padre, no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. O cuando los hombres de Dios se van apretando en el límite. Para David pudo ser más fácil que quedarse atrás del ejército y dejar que lo resuelva otro. Para Abraham le pudo haber sido más fácil quedarse con su parentela. Para Moisés le pudo haber sido más fácil quedarse donde estaba y no hacer nada, no arriesgarse. Sería muchísimo más fácil. Pero hubieran quedado estancados en ese límite y no hubieran avanzado. Eso mismo está pasando en tu vida, hermano. Que te estancás en un límite. Crees en ese límite. Te aferrás a ese límite y en vez de creerle a la palabra de Dios, empezás a leer ese límite y empezás a creer más en ese límite que en Dios. En el nombre de Jesús, rompe con ese límite. En el nombre de Jesús, cruza ese límite. Cruza ese límite que te dice: vos no vas a dejar este pecado. Cruza ese límite que te dice: vos no vas a poder lograr esto, siempre y cuando hablando en el camino de Dios. No estamos hablando de cosas del mundo, ni estamos hablando de cosas materiales, sino estamos hablando de lo que Dios quiere en tu vida. La palabra dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Jesús rompió con el pecado, rompió con todo el límite. Y gracias a Él podemos cruzar hacia el Padre. Y Él nos dice: vos tenés que ser igual a mí. Jesús te dice: vos tenés que ser igual a mí, seguirme a mí. El Señor te dice: toma tu cruz y seguime hasta el final. La palabra dice que el que persevera hasta el final, ese es salvo. No dice la palabra: el que toma la cruz y anda hasta su límite es salvo. No, el que persevera hasta el final. Y es por eso que el Hijo de Dios es probado, para cruzar todos los límites humanos que nos limitan a hacer cosas. Pero el Señor, entregando su vida y poniendo su Espíritu Santo en tu corazón, el Señor vive en vos, marcó tu corazón. Y por más que te limites, por más que te deprimas, por más que te quedes acostado y no quieras seguir, no quieras hacer nada,
nunca vas a olvidar lo que el Señor hizo en tu corazón. Y te vas a dar cuenta que estás perdiendo tiempo y que Jesús te llamó para algo impresionante en tu vida. No mires al mundo, no te reflejes en el mundo, no busques limitarte con las cosas del mundo. Si el mundo busca sanarse en un médico, no te limites a eso, a creerle solo a la medicina. Si el mundo se limita en destruir las familias, en que la familia esté dividida, está bien, no te limites, no te quedes ahí, porque el Señor te dice, cree en mí, seguime a mí, y cosas imposibles en tu vida se van a hacer posibles. Cosas que antes creíamos imposibles, el Señor las convierte en posibles. El Señor hace que nosotros, siendo pecadores, Él nos rescató, nos salvó. Y es a Él es posible la entrada al cielo. Y Él te está llamando y te está diciendo, sígueme, y cruza ese límite. Cruza ese límite del no puedo, del no quiero, del no nada. Satanás va a invadir tu mente con límites. No hay ningún límite que nos separe del amor de Jesús. No hay nada que nos separe de Dios. No hay ningún límite que no pueda ser roto por el Señor. Romanos 8, 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún Él también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Nada va a poder acabar con lo que Dios puso en tu vida. Nada va a poder acabar con el propósito que Dios tiene en tu vida. Ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni siquiera la espada, dice el Señor. No hay nada, no hay ningún límite que exista que no pueda ser vencido en mí. Entonces, ¿por qué te estancas en ese límite? ¿Por qué te acomodás en ese límite? ¿Por qué te quedás ahí? El mundo se hace el vivo porque, me hago el vivo porque yo puedo hacer lo que quiera, me hago el vivo porque puedo. El mundo va a ir hacia la puerta grande que conduce a la perdición, porque se acomodó en la mentira y en los límites. Pero el Hijo de Dios es libre por medio de Jesucristo. La palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El Señor te hizo libre, te mostró la verdad para que cruces ese límite, para que veas que hay algo más en tu vida. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada que pueda separarte de Jesús. ¿Por qué le estás dando la espalda? ¿Por qué querés buscar y querés reflejarte en las cosas que hace el mundo? ¿Por qué querés limitarte y poner un alto a tu camino en Dios? El Señor dio su vida por vos,
porque te ama. Y Dios te dice ahora, hijo, no me interesa cómo estés, qué hayas hecho. Vení, seguime. Hermano, te invito a que te arrepientas, a que dejes de mirar ese límite y lo cruces, confíes en Dios y lo sigas. No le creas al demonio, porque el demonio te va a decir, no vas a poder formar una familia, no vas a poder vencer esto, no vas a poder... Pero el Señor te dice, por más que me haya fallado, por más que me hayas dado la espalda, por más que estés perdiendo el tiempo, cree en mí, arrepiéntete, cree en mí y persevera hasta el final. Cuán gran amor nos dio el Señor, cuán gran amor que nos da el Señor. No pongas un límite en tu vida, no existe un límite. En el camino de Dios no existe límites, el límite está puesto en tu mente por Satanás. Juan 14, 12. La palabra dice, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y dice la palabra, y aún mayores hará. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Aún mayores hará. Si el Señor sanó, liberó, si el Señor restauró, el Señor también te va a usar a vos y va a usar tu vida para gloria suya y para hacer cosas mayores que las que Él hizo. Él en vos te dice, yo voy a hacer en tu vida mayores cosas. Voy a hacer que a través tuyo mayores cosas que las que ya hice. Entonces, ¿por qué le crees al límite? ¿Por qué te pones un límite? El Señor no se va a fijar en quién sos. El Señor va a mirar tu corazón. No se va a fijar por una apariencia de quién sos, si tenés más, y no, el Señor va a mirar tu corazón y va a ver realmente quién sos. Y no importa que seas la peor persona de la tierra, si Él te perdonó, si Él te restauró, seguilo. Porque la marca que Él hizo en vos nunca la vas a poder olvidar. La marca que Él dejó en vos nunca la vas a poder olvidar. No limites tu vida, no te estanques en el límite, avanza y rompe con eso en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, toda mentira que Satanás esté poniendo en tu vida, en el nombre de Jesús, es rota en este momento. Y en el nombre de Jesús, todo engaño y mentira y límite que Satanás está poniendo en tu vida, en el nombre de Jesús, se va. Cree en Jesús y pone tus ojos en Él. Y todo lo que pidieres, dice la palabra, al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Orá, porque tenés un Padre increíble, amoroso, perfecto y todopoderoso. Orale, pedile a Él. Y decirle, Señor, cerrá tus ojos, juntá tus manos y dile, Señor, en tu poderoso nombre, Cristo Jesús, te pido, Padre, que rompas todo límite que haya en mi corazón. Te pido que rompas todo límite, Señor, todo error del pasado, todo lo que para mí es imposible, Señor, y tú me prometes que lo cumplirás. Yo creo en ti. Rompe todos esos límites, Señor. Entrego mi vida en tus manos y me arrepiento, Padre, por todos mis errores. Me arrepiento, Señor. Te pido, Señor, que hagas tu voluntad en mi vida y entrego mi vida en tus manos. Quiebra todo límite, Padre, y llévame más allá de las fronteras, Señor, llévame más allá de los límites y déjame perseverar y enséñame más la obediencia en ti, enséñame más el temor en ti, dame más fe, Padre. Entrego todo en tus manos, dejo a la iglesia en tus manos, Padre, para que hagas tu voluntad, Señor. Te agradezco y te doy la gloria y la honra a ti, Señor Jesús. Amén y amén. No le creas al demonio.
No le creas al mundo. El mundo no te va a conocer a vos porque no conoce a Dios. Así que no te importe que el mundo se ría de lo que hagas. Que no te importe que el mundo mire lo que hagas con malos ojos. Que te importe lo que Dios vea en tu corazón. Rompe ese límite, y si querés salir de ese límite, no lo hagas influenciándote del mundo. Confía en el Señor y pasalo, porque el Señor te está hablando a vos en este día. Y te está diciendo: hijo, hija, eso que vos crees imposible, en el nombre de Jesús ese límite se rompe. Y esa mentira y engaño de Satanás que puso en tu vida y estancó tu vida, se rompe. Cree en el Señor y seguí y perseverá, porque el camino de Cristo es hacia la vida eterna y para toda la eternidad. No existe límite. Que Dios te bendiga, confía en Él y deja todo en sus manos. Que Dios te bendiga, hermano. Amén y amén.